hay un caso muy sonado en Corea del Norte que pasó precisamente con un ciudadano estadounidense, el caso de Otto Warmbier, no sé cómo se pronunciará. Sí. Bueno, la historia que nos ha llegado a nosotros, digo la que nos ha llegado porque igual tú nos cuentas algo distinto ahora mismo, ¿no? Y precisamente eso es lo que quiero, que nos des tu versión, pero la historia que nos ha llegado a nosotros es que Otto Warmbier fue pues, un adolescente bueno, estuvo turista en Pyongyang, en un hotel en el que, bueno, pues por lo visto se coló en una zona que no debía, robó un póster con la cara del líder de Kim Jong-un y en el aeropuerto le detuvieron dos personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Corea del Norte para iniciar un procedimiento judicial con él, ¿no? Le cayeron 15 años de pena, de cárcel, estuvo preso y lo sorprendente es que al final sí que consiguió volver a Estados Unidos, a su lugar natal, pero justo al día después de llegar murió intoxicado por una bacteria llamada botulismo, ¿no? La familia especulaba que eso podía ser porque desde Corea del Norte se le había inyectado esa bacteria. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro, con Otto Van Bier? No, realmente no están esclarecidas las causas de su fallecimiento. Una vez llegó a Estados Unidos, hay que mirarse la prensa estadounidense y no creerse, pues eso, las tonterías de los medios que dicen aquí, por ejemplo, pues los medios generalistas, ¿no? Hay que irse a la prensa estadounidense y ver quién fue la coroner, ¿vale? La encargada, la médico encargada de inspeccionar su cuerpo, que no fue solo ella. Hubieron decenas de médicos que atendieron a Otto cuando llegó a Estados Unidos de vuelta, que se le envió precisamente porque estaba gravemente enfermo. En su caso no es único, hay cientos de personas que han sido detenidas en la República por intento pues, de espionaje, de sabotaje, terrorismo, etcétera. En muchas ocasiones se pone una pena aparente ejemplar, como en este caso, pero son liberados a los 2 o 3 años. Prácticamente en su totalidad, si miras otros casos como los propios espías que fueron liberados a través de la intercesión de Donald Trump, ¿vale? Unos espías coreanos, estadounidenses, que estaban prisioneros, en este caso en Corea del Norte, por actividades de espionaje, como digo. La forma de actuar de la RPDC es que cuando alguien actúa de esta forma, como en el caso de Otto Warmbier, que lo que hizo fue entrar a una zona restringida de oficinas estatales dentro del hotel, hay una planta sellada, cerrada al público, que es de donde se organizan todas las actividades a nivel estatal y de organización, ¿no? De este hotel. Él entró y robó un eslogan, no robó una foto del líder, sino un eslogan de nuestro líder. El eslogan de nuestro líder tiene consideración igual que el escudo, que la bandera de la República, es sagrado para el país. Así como hemos hablado antes que en España da igual, pues en un caso pitar, quemar una bandera, etcétera, etcétera, en Corea no es así. Los símbolos nacionales son totalmente respetados, tanto por locales como por extranjeros. Deben respetar esa norma y él la arrancó, no solo la arrancó, luego cuando se iba del país, que fue detenido con ese póster, porque nuestros servicios de inteligencia esperaban para ver si él se arrepentía. Si él hubiera dejado el póster, no hubiera pasado nada, pero se lo llevó consigo. Él reconoció que eso era una prueba, que le habían pedido una prueba inicial los servicios de inteligencia en Estados Unidos, que le habían prometido unos 20 o 25 mil dólares y que él quería comprarse un coche nuevo. Le habían contactado en su iglesia, él pues pertenecía a alguna secta cristiana de las miles que hay en Estados Unidos, y en su iglesia le contactó la CIA para ofrecerle este trabajo. Esta era la prueba que le habían puesto. Si él lograba arrancar este póster, le daría mucha más cantidad de dinero y otro tipo de misiones más avanzadas. Eso es lo que él mismo declaró delante de la prensa internacional en Pyongyang, no solo de los medios, de forma pública, y se arrepintió. La idea era que este chaval, pues como en muchos otros casos, a los 2 o 3 años devolverlo, porque a Corea no nos interesa tener este tipo de personas para qué, ¿no? Sí, dar un escarmiento y que no se vuelva a repetir en el futuro. Esa es la política del país. Pero en este caso, en otros muchos no ha sucedido así, pero por desgracia el chaval entró, por lo visto, porque solicitó pastillas para dormir, etcétera. Hubo ahí a lo mejor algún tipo de ingrediente químico cuando pidió las pastillas que le sentó mal. Los propios compañeros que acudieron a Corea en su mismo grupo turístico dijeron que ya cuando entró a Corea tenía fuertes dolores de cabeza. Estaba relacionado por lo visto porque él se dedicaba a la lucha grecorromana y es una lucha bastante fuerte que puede tener consecuencias a nivel físico y también a nivel cerebral. Eso es lo que dijeron sus compañeros. Se especula que ya como tenía dolores de cabeza podría tener algún tipo de pequeña hemorragia, etcétera, a nivel cerebral cuando entró en el país.
y que a raíz de las pastillas que tomó hubiera tenido algún efecto adverso. La cuestión es que fue tratado en Corea, pero entró en coma. Entonces, en esa situación, por motivos humanitarios, Corea, no Estados Unidos, Corea decide por sí misma llevarlo ya de vuelta a su país. Entonces Estados Unidos pone el avión medicalizado que lo lleva de vuelta. Y es ahí luego cuando tras unos días fallece. Decenas de médicos, ya digo, hubo una que se puede buscar específica, que era la médico jefe que se encargó de ver el cuerpo de Otto y de buscar los problemas o de dónde venía el asunto, determinó que no se podía clarificar la causa del fallecimiento, pero lo que podía determinar, que se hizo público, es que no había ningún tipo de tortura. ¿Vale? Toda la dentadura, la boca estaba perfecta, no habían símbolos de cortes ni de golpes de ningún tipo. Y esto lo declara, como digo, la jefa médico estadounidense y está publicada en los medios estadounidenses. La única forma de saber más del por qué o qué le podría haber pasado a nivel interno era haciéndole una autopsia, a lo que la propia familia de Otto Warmbier se negó. Por lo tanto, que no echen la culpa a Corea si realmente quieren esclarecer las causas del fallecimiento, cuando la responsable ha dicho que no hay ningún tipo de tortura y los propios familiares se han negado a que se haga una autopsia. Por lo tanto, ¿por qué sigues maldiciendo a Corea? Lo que tendría que haber hecho ese chaval desde el principio es respetar las normas del país. Entonces no hubiera caído en esa situación y sobre todo, pues a lo mejor tomó un tipo de medicación ante la cual pues tenía alguna alergia o algún problema y se complicó. Pero como digo, es uno de cientos de casos. Ahora mismo tenemos también el de Travis, este chaval negro que es soldado que acaba de cruzar la frontera. Dentro de poco sabremos si sus intenciones cuáles eran, si era el protagonismo, si este chaval, soldado estadounidense, solo quería salir en los medios de comunicación. En ese caso, nuestro país lo expulsará, como ha hecho en el pasado con muchos otros jóvenes que han entrado ilegalmente en el país, o si solicita asilo político, en ese caso entrarán en un proceso de solicitud de asilo político en Corea del Norte por parte de un militar estadounidense. Pero vamos, lo que pasa es que de eso se ha hecho obviamente una bandera para atacar, demonizar y tal a Corea, pero solo hay que ceñirse a los medios estadounidenses para darse cuenta que no hay ninguna objetividad para acusar a Corea que le torturara o le hiciera daño a él por lo que había hecho. Todo lo contrario. Los extranjeros no van a campos de trabajo como los coreanos, que son campos de trabajo más duros, un criminal que ha sido sentenciado, sino que tiene que trabajar, pero de una forma muy ligera, y lo mantienen en un tipo como de hostal, ¿no? Donde tiene su habitación propia, su baño. En fin, las condiciones son mucho más que decentes a la hora de cualquier prisionero, en este caso extranjero.